Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Señor los bendiga. Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos permites reunirnos como tu rebaño. Un rebaño, Señor, que ha sido comprado por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Un rebaño que conoces muy bien. Un rebaño a quien tú pastoreas, aún en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros pecados. Tú nos amas y deseas perfeccionar el carácter de cada uno de nosotros. Por eso, Señor, pedimos la intervención de tu Espíritu Santo, para que sea tu Espíritu Santo conforme al conocimiento que tienes de cada uno de nosotros, que nos edifiques, que corrijas, que quebrantes nuestra voluntad, que nos ayude, Señor, a verte a ti y a seguirte a ti y solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Perdió loco? Hermanos, desde comienzo de año seguramente ustedes han visto vez tras vez durante los cultos, aún en medio de las canciones o al empezar la administración de la alabanza, han estado viendo este logo, ¿no es cierto? Conectémonos con nuestro prójimo. Y yo no sé, pues me imagino que les ha llamado la atención leer esto y por qué tan insistentemente, y como que de pronto no teníamos mayor explicación. Este logo con esta leyenda, conectémonos con nuestro prójimo, es el lema escogido este año por la denominación presbiteriana en todo, y viene de la asamblea, pero es el lema que se está viendo en todas las iglesias presbiterianas, Cumberland del mundo, y es el logo que anima a las congregaciones a continuar y a ser perseverantes en la tarea evangelística. Así que como nosotros estamos aquí viendo el logo y estudiando acerca de él y buscando la voz del Señor a través de este lema, así en todas las iglesias presbiterianas estamos unidos estudiando esto como motivación hacia el evangelismo, del cual somos responsables cada uno de nosotros. Conectémonos con nuestro prójimo, basado en la parábola del buen samaritano, o del buen samaritano o del samaritano, ¿sí? El buen samaritano. Se encuentra en Lucas 10, 25, 37. Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Leamos. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿y qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita,
Llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Este texto ha sido muy mal interpretado a lo largo del tiempo. En muchas ocasiones no como el soporte para aclarar quién es mi prójimo, sino para hablar de limosna a los necesitados, para promover obras de beneficencia. Es tal vez de los textos más acomodados, más tergiversados, precisamente porque ha sido usado para promover obras de acción social. Y como podemos ver, el texto va orientado y Jesús desarrolla la parábola respondiendo a una pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Entonces Jesús no pronunció esta parábola para enseñar un método para hacer caridad, tampoco pretendió poner las obras de misericordia sobre el compromiso o sobre la salvación. ¿A quién se está dirigiendo la parábola? ¿Cuál fue la intención de Jesús al contarla? ¿Qué fue lo que Jesús quiso corregir? El texto nos dice que el intérprete o un experto en la ley estaba tratando de meter en apuros a Jesús al preguntarle algo que era el terreno de especialidad del experto de la ley. O sea, él sabía él pretendía que sabía la respuesta, él estaba seguro que sabía la respuesta. Entonces, ¿por qué pregunta Jesús lo que supuestamente sabía? Le preguntó a Jesús qué debía hacer para heredar la vida eterna. Pero Jesús no se deja enredar en un debate académico o en asuntos de religión vacía. A Jesús no le gusta el juego de palabras y le devuelve el asunto al intérprete de la ley haciéndole otra pregunta: ¿qué está escrito en la ley? Pues me preguntas lo que tú ya sabes, me preguntas lo que repites todos los días: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, porque acuérdese que esa era una oración que a diario hacían los judíos, la sabían de memoria, la tenían mecanizada, o sea que ni siquiera pensaban al pronunciarla, ya estaba tan en su mente que ellos no tenían ni necesidad de esforzarse para repetir. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo interpretas lo que encuentras en la escritura? El escriba responde acertadamente, y es tan acertada su respuesta que provoca el elogio de Jesús, ¿no es cierto? Bien, haz esto y vivirás, ¿no es cierto? Él tiene un conocimiento de memoria, un conocimiento intelectual. Él ha preguntado lo que de memoria conoce, pero que no practica. Él ha contestado lo que de memoria conoce, pero que no practica. Pero él se ha acercado a Jesús para tenderle una trampa. Y resulta que fue por lana y salió trasquilado.
Porque Jesús ve que el escriba tiene un conocimiento teórico, intelectual. Y Jesús ya ha visto lo que hay en su corazón. Jesús ya tiene un diagnóstico. Jesús sencillamente dice: sabes, pero no practicas. Conoces versículos, te sabes, repites versículos, pero no practicas. Dice: conforme lo que has declarado, ponlo en práctica, haz esto y vivirás. Es decir, practica todo lo que sabes. Practica el conocimiento en el cual te crees un experto. Pero el hombre prosigue queriendo justificarse. Entonces él quiere que Jesús lo vea como un hombre justo. Él quiere que Jesús lo vea como un hombre bueno. Él de alguna manera trata de que Jesús no vea lo que ya ha visto. Él quiere que convencer a Jesús de que él está en el camino correcto hacia el reino de Dios. Y le dice: bueno, ¿y quién es mi prójimo? Suponiendo que Jesús le contestaría: todo judío, todo aquel que es de tu raza debe ser considerado como tu prójimo. Todos los que piensan igual que tú, todos los que se visten igual que tú, todos los que levantan la mano igual que tú, todos los que se conocen los versículos que tú sabes, ese es tu prójimo. Él pensaba que Jesús estaría de acuerdo con él. El intérprete buscaba límites a su obligación de amor. Para él, ser prójimo sería otro de su raza, de su religión. Acuérdense, hermanos, que los judíos, a todo aquel que no era judío le decían ¿qué? Perro. Esos perros, todos aquellos que eran gentiles les decían perros, de una manera muy ofensiva. Yo no sé por qué trataban mal a los perritos, pero de todas maneras le decían perro. ¿Sí? Perros, o sea, todo aquel que no era judío era un perro. Como él amaba a los de su raza, como él cumplía la religión y amaba a los que estaban alrededor de él religiosamente, pensaba que había cumplido toda la ley. Frente a la actitud y pregunta del intérprete, Jesús no afirma, Jesús no entra en discusión, no pronuncia un discurso argumentativo, sencillamente cuenta una parábola. Y cuenta la parábola para corregir, cuenta la parábola para que el intérprete descubra y corrija su concepto acerca de lo que él cree que es ser prójimo. Él, Jesús, lo conduce a que él examine si verdaderamente lo que él ha interpretado como prójimo verdaderamente es lo que está contenido o lo que quiere decir la Escritura. Es necesario que entiendas que ser prójimo es de acuerdo a lo que Dios dice y no de acuerdo a la forma como tú lo has interpretado. Jesús cuenta la parábola para enseñarle al intérprete quién es su prójimo y cuál es la forma práctica y correcta de ser prójimo. Veamos entonces, hermanos, en el desarrollo de la parábola cómo responde Jesús a la pregunta del intérprete. En primer lugar, les dije la propuesta. O sea, vamos a la propuesta. La propuesta es la siguiente: ser prójimo es identificarme y ser solidario con cualquiera que tenga necesidad de mí, sin importar raza, religión o condición social. Ser prójimo
es identificarme y ser solidario con cualquiera que tenga necesidad de mí, sin importar raza, religión o condición social, así sea mi peor enemigo. Estás más próximo de ser enemigo, de ser prójimo, cuando tratas con amor a tu enemigo. De ahí que se desprende la parábola, ¿sí? Entonces vamos, en primer lugar, ahora sí, ¿están conmigo o los confundimos? ¿Están bien? En primer lugar, mi prójimo es cualquiera que tenga necesidad de mí y que yo pueda ayudar. Mi prójimo es cualquiera que tenga necesidad de mí y que yo pueda ayudar. Así sea, aquel que me odia o aquel a quien yo odio. Es significativo que Jesús hizo de un samaritano el héroe de la historia. Jesús era judío y le relató la historia a un judío estricto. Los judíos y samaritanos habían tenido prejuicios y problemas, habían sido enemigos por muchos siglos. No se querían, no se trataban entre sí. Introduciendo la persona y la presencia del samaritano, Jesús enseña al intérprete: prójimo no es solo el que tú buscas, prójimo no es solo el que tú amas, prójimo no es solo el que pertenece a tu raza o a tu religión, prójimo es el que viene de improviso, el que aparece sufriente, el que te encuentras en el camino, el que está ahí, cercano y caído, oprimido y moribundo. Prójimo es aquel a quien estás en obligación de amar y ayudar, independientemente de quién sea. Prójimo es aquel a quien estás en obligación de amar y ayudar, independientemente de quién sea. En segundo lugar, si amas a Dios, amas a tu hermano. Punto. Si amas a Dios y Él te acepta, tú aceptas a tu hermano, con sus defectos, con sus debilidades, porque así te ama Dios a ti. Lo importante no es cuánto conocimiento tienes, lo importante no es cuánto repites versículos, lo importante es cómo haces vivencia de esa palabra que está allí. Lo importante es practicar. Lo importante no es repetir como loros mojados. Ese es el asunto, ese es el problema del intérprete de la ley. Jesús dice: todo lo conoces, eres experto, eres graduado en esto, pero no eres capaz de definir quién es tu prójimo, porque al definirlo como lo defines, estás creando un límite que Dios no ha puesto. Ahí está el problema, ahí está la mala interpretación. ¿Quién es mi prójimo? Pero lo sabes. Pero a ver, ¿por qué me lo preguntas? A ver, ¿a qué terreno me quieres llevar? Dice, pues prójimo es aquel, y por eso cuenta. Y es un insulto para él decir que el samaritano, aquel a quien más odias, es el que fue capaz de ser prójimo, porque el que había caído en manos de los ladrones era judío. Aquel a quien has odiado y despreciado fue el que se acercó, porque él no es experto, pero sí sabe amar a Dios. Ese es el asunto. En esta historia Jesús describe a un sacerdote también, describe a un sacerdote y a un levita que pasaron junto a un hombre, que lo vieron golpeado, lo habían robado, lo dejaron seriamente herido en el camino. Cada uno tuvo su excusa para no detenerse.
Sin embargo, se esperaba que por la naturaleza de su vocación, por la naturaleza de su oficio, ellos fueran los que se acercaran a auxiliarle. Pues supuestamente los que conocen a Dios son los llamados ¿a qué? A ayudar, a solucionar. Los que conocen a Dios son los llamados a hacer puentes, a hacer relación, así sea que el enemigo. ¿Sí? Pero realmente los que eran llamados no lo hicieron. Ahora, hermanos, una aclaración. Este es un primer auditorio, y este primer auditorio son los judíos que están escuchando, que conocen a Dios. Este primer auditorio conoce el papel del sacerdote y el papel del levita. Pero yo quiero animarles a pensar en este momento que el segundo auditorio somos nosotros. Y como segundo auditorio somos comunidad. Y como segundo auditorio somos pueblo del Señor. Y como segundo auditorio el Señor ha dicho de nosotros que somos real sacerdocio. Entonces no hay excusa para decir, entonces los pastores, entonces los líderes. Porque dentro del pueblo del Señor, el Señor ha dicho que nosotros somos real sacerdocio. Y real sacerdocio no es para vanagloriarnos como algunos de la iglesia allá del lirio rosado, que dicen que no, real sacerdocio es que somos reyes. No. Sacerdote es un mediador entre Dios y su pueblo. Es el que ayuda a conducir al pueblo a Dios. Y esa tarea el Señor nos la ha dado ya a nosotros. O sea que no hay excusa para seguir de largo. O sea, no hay excusa para argumentar que estamos demasiado ocupados. Porque a veces distraemos nuestra falta de amor o calmamos nuestra conciencia y dirás que como yo estaba tan ocupado. Mentiras. Cada uno tuvo su excusa para no detenerse. ¿Sí? Cada uno no fue capaz de ayudar a una persona en dificultades. Era una persona que por pertenecer a una comunidad esperaba que esa comunidad le brindara consuelo, le brindara socorro, se ocupara de ayudarle en su necesidad, bien fuera física o de la vida. Sí, Señor, tenían mucho conocimiento como el intérprete, pero un corazón vacío del amor y de la misericordia de Dios. En tercer lugar, entonces Jesús ya ha desarrollado algo, pero ya se concreta más. En tercer lugar dice, y responde a la pregunta exactamente, ¿y quién es mi prójimo? Con la acción del samaritano Jesús modela, Jesús enseña, mi prójimo es cualquiera que se encuentre en mi camino y necesite mi ayuda, que necesite mi comprensión, que necesite mi amor, aunque sea mi rival, aunque no piense igual que yo, aunque no sea de mi religión, aunque no huela igual que yo, aunque no tenga el mismo color mío, mi prójimo es aquel que se atraviesa en mi camino. Por tanto, no se haya de saber a quién debo amar. Jesús le está quitando argumentos. Está diciendo, es que no se trata de que sepas a quién debes amar, porque Jesús lo lleva más allá. Si es tu enemigo, con mayor razón. No es de saber a quién amar, sino de caer en la cuenta de que todos tienen derecho a mi amor. Así sea el que me odia, así sea el que me trate mal. Debo acercarme, hacerme vecino, debo hacerme próximo, porque prójimo viene de una palabra que implica proximidad. De todos, debo hacerme vecino, debo hacerme próximo de todos, especialmente de aquellos que considero que están más lejanos. Solamente así, acercándome,
Anulando distancias, podré descubrir sufrimientos en el otro, podré intuir lo que le pasa, captar sus llamadas de amor, incluso las que ni siquiera expresan. El prójimo, el Señor le dice, el prójimo tiene la tendencia a estar en las márgenes del camino, va a estar por allá, va a estar allá en ese camino que recorres, pero no tan cerca. En este sentido, el prójimo nunca estará cercano, es más, está distante, alejado, y ese prójimo con frecuencia va a ser antipático para ti. El prójimo no me sale al encuentro, el prójimo no favorece el contacto, con el prójimo casi siempre hay incompatibilidad. El prójimo está lejos, aunque esté allí, a 2 pasos. Y es el problema, y es, yo creo, hermanos, mire, yo desde esta mañana, yo luché con este texto. Y luché no porque creyera que era la mejor, luché porque yo también tengo dolor. Pero esto, pero contactándonos con nuestro prójimo viene de la denominación, o sea que no fue algo que yo me inventé, pero sí fue algo en lo que el Señor se adelantó. Y seguramente junto con esta iglesia habrá otras iglesias en los que el Señor quiere que revisemos cuál es nuestro concepto de prójimo. Me duele, porque ese prójimo está aquí, y aquí dentro de la iglesia en este momento somos islas. En este momento, por dolor, con uno nos tratamos, con otros no. Es decir, que aún en la congregación el Señor necesita que definamos cuál es nuestro concepto del prójimo. Prójimo no es el que me ama todo el tiempo. Prójimo es aquel que está distante, aquel a quien necesitas acercar, aquel con quien necesitas arreglar cuentas. Es difícil de aceptar al prójimo, es difícil de soportar, es tarea ardua ver al prójimo, incluso cuando lo tenemos frente a nuestros ojos. Y estando el Señor allí, y estando en la iglesia, qué difícil es abrazar al hermano y considerar, yo soy prójimo tuyo. Pero, ¿quién se atreve a decir que el prójimo, por ser prójimo, está tan cercano? ¿Quién? Más bien, el prójimo es alguien a quien yo hago cercano. Mi prójimo es alguien a quien yo hago cercano. Es el individuo a quien me acerco venciendo la resistencia y la repugnancia de cualquier tipo, rompiendo la barrera de los gustos, de las afinidades y de los prejuicios. Quien ama no elige al prójimo, sino que lo hace prójimo. Esa fue la demostración del amor llevado a la práctica por el samaritano. El samaritano no viajaba con la ficha de identificación del prójimo en el bolsillo y el prontuario de lo que hay que hacer en casos de emergencia, y menos aún con la lista de las oficinas competentes que hacen caridad. Le bastó con descubrir a un hombre abandonado para entender que precisamente ese era el prójimo, al que debía acercarse, al que debía dedicarse, a quien había de prestar sus cuidados y generosamente. El amor en acción entraña sacrificio para ayudar a otros. Uno a menudo tiene que alterar sus planes. Hacer de prójimo de los necesitados puede salirnos caro. El samaritano arriesgó su integridad física.
pagó con generosidad el costo económico, invirtió tiempo, energías y recursos. Amar al prójimo es un sacrificio y hasta a veces muy peligroso. Amar al prójimo representa riesgos, porque ese prójimo a veces no nos hace cargo. Para terminar, una anécdota. En un hospital africano, una joven religiosa, superando muchas dificultades, había conseguido poder dedicarse a una unidad que todos consideraban de carácter vergonzoso. Nadie se acercaba a esa unidad, todos le temían. Era la unidad de enfermedades venéreas y afines. Algunos no veían con buenos ojos que ella estuviera allí. La presencia de la hermana era algo que molestaba en aquel ambiente. Durante la visita del obispo, la religiosa se da cuenta de que el prelado no tiene intención alguna de entrar en aquella unidad. Y ya a la puerta, el obispo no esconde su sagrada repugnancia frente a aquel prójimo tan lejano de sus gustos. Hermana, le dice entre dientes, estas verdaderamente son almas negras. Hermana, estas verdaderamente son almas negras. Y ella le contesta, pero yo, excelencia, sé blanquear. Pero yo, excelencia, sé blanquear. Un samaritano o una samaritana más en medio de doctores de la ley, enseñando cómo se practica en la vivencia el ser prójimo. Hermanos, somos congregación del Señor, como digo. Intenté no predicar esto, luché, pero sé que el Señor quería darnos esta palabra a ustedes y a mí en esta mañana. Y al igual que la invitación que el Señor le hizo al intérprete de la ley, las palabras del Señor todavía resuenan. La palabra del Señor sigue viva. La palabra del Señor tiene que retumbar en nuestros oídos hoy, mañana y siempre. El prójimo es aquel a quien te acerques, así no lo hagas. Ve y haz tú lo mismo. Señor, perdónanos por nuestro pobre concepto de lo que significa ser prójimo. Perdónanos, Señor, por acomodar la palabra a nuestros gustos, a nuestros intereses. Perdónanos, Señor, por barnizar nuestra conciencia yendo a ancianatos, yendo a institutos de niños pobres. Perdona, Señor, por barnizar la conciencia dando mercados. Eso es cómodo, Señor. Pero tú dices que más que obras de caridad quieres que amemos de verdad. Y Señor, si nosotros hemos de salir a compartirle a un mundo el Evangelio, si hemos de salir a compartir de tu amor, lo que tú quieres es que nuestro corazón primero ame y que nuestro corazón nos lleve a amar a los hermanos, porque no podemos salir a hablar de lo que no estamos dando internamente en nuestra congregación. No podemos hablar de lo que no tenemos y de lo que no damos, Señor. Por eso, Señor, sí tiene que ver con el evangelismo este tema. Antes de salir, amémonos y perdonémonos los unos a los otros. Seamos prójimos, porque sin amor
no demostramos sin amor a Dios. Gracias, Señor, te damos. Que tu Espíritu Santo quebrante nuestra voluntad para hacer lo que tenemos que hacer. Ve y haz tú lo mismo. Gracias, Señor. Amén.